darles la bienvenida al primer conversatorio de la View from the Top en este segundo semestre de la gestión 2025. Mi nombre es Sergio Daga, soy el vicerrector de la universidad y es un placer para mí dirigir esta conversación con Oscar Mario Justiniano Pinto. Voy a leer brevemente su hoja de vida. Es empresario, es emprendedor, exitoso del sector agropecuario, es gerente general de la granja porcina Porcicruz y de la empresa de servicios de comida boliviana Secobol SRL. Es director ejecutivo de Incontacto Bolivia y director comercial de Exomat Green. Actualmente es presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, como bien mencionaba nuestro presidente. Fue presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, de la Feria Exposición de Santa Cruz, Expo Cruz, de la Confederación Agropecuaria Nacional, Confeagro, de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz, primer y segundo vicepresidente de la CAO, director del IPSE, de FEXPO Cruz y también del Centro de Investigación Agrícola y Tropical. Bienvenido, Oscar Mario, a nuestra casa, bienvenido a su casa, bienvenido a la UPSA. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los presentes, a Federico por la bienvenida. Un placer y un orgullo estar ante todos ustedes y, por supuesto, también dándole la relevancia a este ámbito que ustedes han desarrollado para que se nos escuche a las distintas instituciones, a las distintas personas, las cuales seguramente tienen mucho que transmitir, pero por supuesto escucharlos a ustedes. Y es por eso de que como federación siempre hemos priorizado el trabajo con todas las universidades en el departamento, teniendo una visión a largo plazo. Muchísimas gracias. Como bien mencionaba nuestro presidente, esta conversación es más distendida y tiene tres objetivos. El primero es un poco conocer la trayectoria de nuestro invitado. Segundo, como mensajes que nos pueda dar el invitado, la visión que pueda tener usted sobre Santa Cruz, sobre la academia, y luego mensajes para nuestros estudiantes. Si le parece bien, podremos comenzar con una primera parte. Claro que sí. Bien, es evidente que estamos viendo, lo mencionaba nuestro presidente en la introducción, una nueva generación de líderes empresariales, ¿no? Su nombre, evidentemente, emerge de manera natural. Este objetivo de conducir las instituciones empresariales que se nombraron en su hoja de vida, ¿se lo planteó desde un inicio al comenzar la vida institucional o fue emergiendo en el proceso? ¿Y cuáles cree usted que han sido las claves para lograrlo? Fue interesante, la verdad de que dentro de lo interesante uno define esa palabra como también inesperado. Cuando ingresé en el ámbito de la crianza de cerdos, estábamos con una asociación departamental tremendamente disminuida, pero con una gran potencialidad. La componían empresas como Sofía, también el Espino Blanco y otras tantas más que las considerábamos en ese momento grandes. Sofía en ese momento tenía 600 madres, ahora tiene más de 10.000. Y eso dio pie cabalmente a que entre todos empecemos a pensar cómo reconfigurar la asociación, cómo proyectarla en el tiempo. Esa proyección en el tiempo incluía cabalmente el hecho de tener la incorporación de personas nuevas con una visión distinta de lo que había pasado. Cuando estamos hablando de condiciones adversas, estaba quebrada. Pero no solamente quebrada, sino que le debía al Estado más de lo que podía pagarle, llámese Caja Petrolera, la AFP y otras tantas más. Y la visión clara era cómo hacemos de que en el departamento de Santa Cruz pasemos de consumir 3 kilos a consumir mínimamente 10. Después 15. De carne de cerdo. Después, así es, después 20 en carne de cerdo. Y en eso fue donde inicié en la parte de estar como director, posteriormente ya vicepresidente y presidente en la asociación en los años recurrentes. Vimos cómo el trabajo conjunto de distintos productores que en base a su potencialidad, experiencia, disponibilidad también de capitales frescos o visión, podían ir creciendo y cómo acompañábamos objetivos los cuales eran transversales a todo, hacer que la población consuma más. El objetivo estaba claro. Así es, el objetivo estaba claro y había un trazo estratégico que se hizo con pocos recursos, con mucho ímpetu, pero lógicamente con una visión clara. Necesitamos que los cruceños consuman más carne de cerdo. Y necesitamos que Bolivia consuma más carne de cerdo. Y se logró. Bien. Cuando salgo de la Asociación de Porcinocultores, posteriormente ya se presenta la Cámara Agropecuaria del Oriente. Y bueno, todo el recorrido que se mencionó también fue cabalmente ya con esa visión, pero más amplia. La CAO son 16 instituciones en el momento que yo termino, ahora ya son 18. Y por supuesto se aperturaba más el abanico de entender las necesidades de cada uno de los sectores, la visión de cada uno,
tener también esa posibilidad con los distintos sectores de ir viendo cómo, a pesar de ser pequeños o medianos o muy grandes, cómo plantearon su visión y hacer que los otros la entiendan. Y entonces ello lo que conllevó siempre es a tener desde lo particular la integración con el objetivo que es corporativo, Bien. el institucional, Sí. independientemente de la institución. Y esto es con la única finalidad del beneficio de todos. De todos. Y cuando hablo de todos, no es de todos los productores, ya sea de soya, o ya sea de cerdos, o ya sea de carne. De todos significa de toda la población boliviana, porque al final lo que terminó pasando, y vuelvo un momento a lo que es la asociación en cerdos, terminamos de consumir 3 a consumir 10 kilos en menos del tiempo que lo habíamos planificado. Bien. Pasamos a tener el principal consumo nacional en menos tiempo de lo que lo habíamos planificado. Y pasamos a ser los principales productores a nivel nacional en menos tiempo del que habíamos planificado. Y eso fue trabajo de todos. Sí. Y eso puntual, porque llama muchísimo la atención, siendo la carne, el otro tipo de la carne vacuna, como el sustituto más cercano. ¿Cuáles fueron las claves comunicacionales, asumo, también de producción, productividad interna, que lograron cambiar ese de 3 a 10 y ahora ser el número 1? Ya son cosas que no se puede decir cuando ya uno está un poco más adelante porque representa a todos, pero en su momento sí, si vuelvo al 2008, 2010, 2012, sí puedo decir de que era el consumo de la carne más saludable, porque cabalmente era la que tenía menos grasa intramuscular y otras tantas más que se lo trabajó. Bien. Con gente la cual entre todos aportamos desde el tamaño donde estábamos para que vengan expertos internacionales, armemos los planes de comunicación, armemos los planes de salud. Se contrató una cantidad también importante a nivel Bolivia de nutricionistas para que cabalmente hablen y cambiar la percepción de que el cerdo solamente era para Navidad, de que hacía mal, de que no había que comerlo de noche. O sea, todo eso se fue cayendo, pero a medida de que se fue trabajando por el objetivo común. Eso exactamente es lo mismo que se logra en todas las instituciones desde donde uno está. Y ese es el compromiso y, por supuesto, el liderazgo que hay que impartir, para que vaya trascendiendo las gestiones de una persona. Y en ese sentido siempre fue la clave de que lo que se siembra tiene que estar para por lo menos 3, 4, 5 gestiones más adelante. Y ahora vamos a el aporte en la CAO. Usted llega en un momento también en el cual hemos vivido unos años donde el sector productivo no ha sido muy protagonista de las políticas públicas. Y sin embargo, evidentemente, desde Santa Cruz nunca hemos dejado de proponer. ¿Cuáles cree usted que fue durante su época en la CAO aquellos determinantes que mantuvieron al sector productivo, sobre todo en este momento agrícola, agroproductor, vigente en las políticas públicas? Primero que nada, si bien las políticas, principalmente del Estado central, fueron totalmente adversas al sector productivo y solamente tuvieron matices un poco menos oscuras, un poco más grises, digamos, a lo largo de los últimos 20 años prácticamente, nunca fueron políticas las cuales sean consensuadas, adecuadas o pensando cabalmente en políticas de Estado como tales, que son las que todos los países que tienen una visión clara lo hacen. Tuvimos nosotros siempre la capacidad de impartir una visión de futuro, la cual daba a los ámbitos productivos la esperanza de que podíamos ser permanentemente mejores. Y en esa búsqueda de ser permanentemente mejores, siempre la institucionalidad estuvo presente. Estuvo presente para poder traer los mejores en genética para que sea de conocimiento de todos en el ámbito vacuno, en el ámbito porcino, en el ámbito avícola, en el ámbito también soya, en cualquiera de todos esos ámbitos. Se hacían los esfuerzos para que tengamos representación en distintos lugares, ferias, etcétera, para que tengamos la visión clara, que a pesar de lo que estaba pasando en Bolivia, teníamos nosotros la claridad mental de que en el tiempo íbamos a perdurar, porque sin el agro no se puede vivir. Entonces, esto fue algo lo cual estuvo inmerso en cada uno de los presidentes que han pasado, de los productores que están
ahora cada vez suman más Sí. en vez de restarse, Qué bueno. en vez de ir restando dentro del sector. El apostar por un sector productivo, el cual con la incursión de tecnología, de nuevas visiones, de generaciones también presentes, pero con visión futura. Ujú. Adicionalmente a eso, el hecho de ir innovando Sí. en lo que puede ser, a ver, tecnología en maquinaria, pero tecnología también en conocimiento y tecnología aplicada ahora como la inteligencia artificial. Sí. Todo ello es cabalmente los ámbitos de acción de la institucionalidad, que si bien unas empresas los pueden soportar de forma directa, la institucionalidad generalmente opta para que esté disponible para la gran mayoría. Sí. Yo creo que ese modelo que usted describe de institucionalidad para todos es muy propio de Santa Cruz y vamos a entrar en detalle de alguna pregunta que tengo a continuación sobre eso. Pero previo a la institucionalidad y su aporte a Santa Cruz y a Bolivia, hay algo que llamó la atención lo que usted mencionó. La, Evidentemente estamos en una época de la hiperautomatización de la inteligencia artificial. La universidad lo hemos abrazado desde un inicio, esta nueva revolución tecnológica, y nos ha ayudado muchísimo en nuestras tareas administrativas, gerenciales y también en la enseñanza. Desde el ámbito empresarial productor, esta hiperautomatización, ¿qué valor agregado ahora nosotros como seres humanos podemos dar a los valores productivos? Es fundamental el no solamente tener clara la potencialidad que va permanentemente avanzando día a día, básicamente, en lo que es inteligencia artificial. La herramienta como tal, lógicamente, tiene distintos vértices y múltiples aplicaciones, pero el objetivo fundamental es cabalmente de que tengamos una relación directa con esta nueva tecnología en beneficio de nuestra eficiencia, nuestros productos, nuestros mercados, el alcance que podemos lógicamente magnificar, la conectividad que podemos hacer, la vinculación con el cliente y otras tantas más, y podemos describir muchísimas porque al final hay para todo. Pero una de las claves que en la federación hemos ido avanzando cabalmente es cómo desde tu puesto de trabajo, desde donde estás ahora estudiando, donde estás necesitando cubrir una falencia o preveyendo tener una mejoría, podés aplicarla. Bien. Y eso es algo lo cual no es tan fácil tener la capacidad de dilucidar, ya sea desde el ámbito empresarial, Sí. en la máxima dirección o también incluso desde las instituciones. Por eso fue de que dentro de los planes que nosotros hicimos ahí con Pablo en la federación, fue poner a la vista de todos los afiliados y los agentes, lógicamente las instituciones que afilian a las empresas, estas distintas posibilidades para que quien lo vea se identifique y lo tome. Ok. O sea, eso de la federación está trabajando, está dando opciones, también un menú de opciones, de herramientas para que las empresas las puedan adoptar. Y en vinculación permanente con las universidades y claramente también felicitando a las distintas universidades, pero principalmente a la UPSA, por estar con esa visión, ese camino y ya trabajándolo. Sí. Y a disponibilidad particularmente también de todos los estudiantes, que lo que ahora tenemos que entender es de que ya no necesitamos la superespecialización de cada uno de las personas o cada uno de los que van a ser los futuros colaboradores, sino de que con la inteligencia artificial se abre el abanico en grandes posibilidades, pero hay que saber manejarla. Y sabe, una cosa interesante que menciona es la multidisciplinariedad, al menos lo veo en lo personal como algo como más evidente en los últimos tiempos. Y eso ha hecho de que se sea un poco cada vez más necesaria la colaboración. Voy a entrar al tema de la colaboración. En su hoja de vida mencionamos que ha dirigido y dirige gerencialmente a muchas empresas. ¿Cuáles son los aspectos que usted observa en sus colaboradores que son esenciales, independientemente de lo que llamamos las habilidades fuertes, sino aquellas habilidades blandas socioemocionales que son determinantes a la hora de elegir un colaborador? Fundamental es de que tengan la capacidad para trabajar en equipo, Bien. como también liderar equipo. Bien. Solamente el trabajo en equipo hace de que las empresas puedan conquistar más rápido los resultados. Y esto lo tengo ya dicho en este panel que estamos, como también visto en mi vida. Sí.
de que el trabajar en equipo, ya sea entre múltiples productores, empresas, instituciones y demás, nos llegaron más rápido a conquistar los objetivos, y es cabalmente lo que ha venido pasando en Santa Cruz por los últimos 70, 80 años. Sí. Y eso se ve reflejado en las cooperativas en un inicio, ¿no? Adicionalmente a esto, el trabajo en equipo y la capacidad de liderazgo de los mismos también tiene que estar muy claro de que los equipos y las personas tienen que fijarse en resultados. Bien. Los resultados nosotros los medimos permanentemente. Se tienen equipos también, y muchas veces son equipos extranjeros, los cuales vienen y hacen una medición de los mismos, como también la instauración de nuevos KPI, cosa de que el equipo permanentemente necesita trabajar de manera multidisciplinaria, pero con objetivos comunes, porque hay que llegar a esos KPI, lo vuelvo a repetir, que no solamente se logran desde su puesto de trabajo con una computadora o con una venta o con un cierre. O sea, son múltiples, sí. Así es. Y evidentemente, usted mencionó algo importante, la renovación de esos indicadores de performance. O sea, no podemos trabajar siempre sobre los mismos porque eso no nos genera nuevos desafíos. Hablando de nuevos desafíos, ¿cuáles vislumbra usted que son los nuevos desafíos en el ámbito en el cual desarrolla su vida empresarial? Como lo anterior que estábamos hablando, y en referencia a esto, también son los valores. Ya. Los valores son fundamentales en la empresa. Cuando se tienen valores compartidos y se tiene también una motivación la cual hace de que día a día quien asista al trabajo o a la institución o donde sea, siente de que está creciendo, aportando, y que adicionalmente a eso se está desarrollando de manera personal, es la clave para que tengamos equipos motivados, empresas con visión de futuro y principalmente que se sientan familia. La mayor cantidad del tiempo que todos pasamos no es en nuestra casa, lastimosamente, con nuestros hijos, nuestros padres o nuestros abuelos, es en las empresas. Y justamente la gran mayoría de los estudiantes que están acá son parte de una generación distinta a la mía, en la cual la vida de valores, la vida de decisiones, el tiempo, son aspectos mucho más importantes que quizás fueron en mi generación. Entonces, ¿cómo cautivar a esta nueva generación que está aquí sentada a que venga la vida empresarial, la vida laboral, a la par que también tiene una motivación evidente de ser sus propios empresarios, poder ser sus propios jefes, ¿no? Por supuesto de que todos soñamos siempre ser nuestros propios jefes, ¿no? O sea, es algo muy natural que nos nace a los humanos, pero yo sí soy algo más puntual a los cruceños. Nos nace mucho es el ser nuestros propios jefes. Es complicado, es un desafío muy fuerte y hay que tener una capacidad para sentir los golpes, caerse muchas veces y tener la motivación de levantarse. Y la única posibilidad de poder levantarse es con una visión que va más allá del momento en el cual uno está. Ahora bien, para los jóvenes, por supuesto, el hecho de que todos querramos emprender, todos querramos estar dentro de nuestro propio emprendimiento, tengamos una visión clara, pero lógicamente de que el camino también hay que tenerlo estructurado y que eso lo da la universidad en gran medida. ¿Cómo estructuro ese camino para llegar a mi gran visión personal? Lo importante, creería yo, en este caso, es de que si bien un emprendedor trabaja sobre su visión, pero necesita compartir equipo. Y eso, si bien uno también puede tener input dentro de lo que es la universidad, conocimiento, puede entenderlo, la única forma de vivirlo es trabajándolo. ¿Diría usted que la elección de tu equipo es más un arte o es algo que es una habilidad que la vas aprendiendo en el tiempo? Es una combinación de ambas. Yo creo que muy pocas personas nacen con esa capacidad innata. Por supuesto que lo hay. Pero en todo caso, cuando uno tiene las herramientas, en mi caso yo hice coaching empresarial en el TEC de Monterrey, fue una de mis formaciones básicas, yo siempre fui muy inclinado a recursos humanos y por eso me refiero mucho a equipo, valores, y valores y todo ello. Es fundamental de que el soporte que recibís al final del día de tus distintos equipos, que no tienen necesariamente que estar, y yo creería lo ideal es que de manera permanente no tienen que estar
siguiéndote el paso de decirte sí en todo. Okay. Tienen que disentir, por supuesto, con vos, tienen que dar los puntos, tienen que tener la capacidad también de dar cuáles son, Sus por puntos qué de vista. no y cuáles son sus puntos de vista y, Sí. y tener la capacidad también para defenderlo. Y generalmente cuando hacemos eso es con datos. Sí. O sea, para mí la vida se resume en datos. Bien. Y en ese sentido, también los jóvenes necesitamos de que tengan un manejo estructural de los datos y por supuesto la visión, no digo clara, pero más clara del camino la cual obtenemos en los ámbitos universitarios, pero su visión tienen que aferrarse a ella porque es la única forma de caerse muchas veces y levantarse posteriormente. Lo que nos está diciendo entonces es que la gente se cae y eso es inevitable. Es inevitable el fracaso. Como dicen, fracasar más rápido para aprender más rápido. Pero la única forma de aprender, por supuesto, es entendiendo que el camino no es por ningún motivo pavimentado. Claro, ¿no? O sea, lineal, digamos, ¿no? Es Claro. imposible. Por lo menos quien me lo diga me encantaría, ¿no? Para poder sentarme y aprender más. Claro. Pero en el caso de los que yo conozco, incluso en el mío propio, siempre es lleno de curvas, siempre es lleno de baches, siempre es lleno también de golpes, a veces extremadamente duros, pero por supuesto también la vida está para eso. ¿Y nos mientras la puede salud nos contar dé, una anécdota así de algo que fue importante, que generó un crecimiento, un conocimiento hacia adelante? tengo varias, tengo muchas, pero a ver, para no puntualizar en alguna de ellas, creo yo de que es fundamental de que en este caso, cuando se tiene distintas hipótesis Sí. sobre cuáles son los elementos o los factores los cuales van a ser los gatilladores de éxito, hay que revisarlos muy bien. Ya. Y hay que meterle mucho dato y hay que hacer una cantidad de distintas interpretaciones con otros equipos Bien. para que te den sus puntos de vista y ser extremadamente amplio en recibirlo. Incluso la misma autocrítica, hay que uno cuestionarse para recibirla. De esa forma, uno capaz que aminore los golpes. Ya. Pero solamente en cancha es donde sabes realmente si lo que vos tuviste como hipótesis, como visión, como objetivo, realmente se te va a dar, ¿no? Y esa autocrítica que usted menciona, ¿cómo usted la trabaja? ¿Cómo Oscar Mario trabaja esa autocrítica interna para decir, ok, lo que yo pienso es esto, pero oye, lo voy a escuchar a mis colaboradores? ¿Cómo autocrítica o cómo trabaja de manera interna ese momento de autocrítica? Claro, y lo que pasa es que en la autocrítica hay que darse el tiempo también para poder meditar. Ok. Hay que darse el tiempo para, en lo personal es cuando hago ejercicio, todos los días a las 5:30 de la mañana aproximadamente, ¿Ya? es hacer ejercicio y por lo menos durante hora y media es estar pensando en las distintas cosas las cuales uno tiene como proyecto, lo que está pasando en este momento, lo que pasó también, por qué me fue bien o por qué no me fue. Como un momento de examen, digamos. Que es la mayor cantidad de veces la que no me fue, claro. de las que me fue bien. Y esos son los momentos claves para poder tener esa autocrítica. Bien, o sea, es importante lo que usted nos menciona como un mensaje, ¿no? hacia los estudiantes. Hay un momento de examen, un momento de análisis interno, de autocrítica interna, para poder avanzar hacia el futuro. Y esa es la de todos los días, porque a medida de que uno lo tenga eso como un hábito, y no solamente el hecho del ejercicio físico, por ejemplo, sino como el hábito de que se integre en ambas, o por último, separarlo si es de que se tiene el tiempo y bienvenido si así lo es, pero hay que ser un propio estudio del día que pasó, de lo que viene, de dónde estoy y hacia dónde, por supuesto, estoy yendo. Buenísimo. Bien, entramos a la segunda parte un poco de nuestra conversación y es la visión de Oscar Mario sobre Santa Cruz, la visión también hacia el futuro de Santa Cruz y, evidentemente, cuáles son algunas debilidades y fortalezas que usted ve en la región. Pregunto lo siguiente. Bueno, sabemos que Santa Cruz, usted lo mencionó, los cruceños somos una región emprendedora, pujante, donde miramos siempre al futuro y vemos siempre el futuro con optimismo. ¿Por qué cree usted que es así? ¿Cuáles cree que han sido esos factores que son determinantes para que Santa Cruz así crea? Después de leer mucho, interactuar mucho, me tocó desde muy joven estar en directorios los cuales eran con personas en edad mucho mayor que yo, en conocimiento muchísimo más amplio que yo,
y siempre fue escuchar demasiado de qué es lo que había pasado con el Santa Cruz que venían ellos viviendo, donde habían estado pasando su juventud. Y ahí empieza uno a entender cómo son las líneas de comunicación no verbal, sino Sí. las líneas de comunicación, cómo conecta el tiempo esa visión grande de que en general, de manera no intuitiva, pero de manera permanente nos podemos transmitir entre esta región en particular en Santa Cruz. Y cabalmente Santa Cruz, algo lo cual tuvo, siempre fue falencia. ¿Ya? Siempre tuvo al Estado central adverso. Siempre tuvo las necesidades, las cuales necesariamente, si no las podía cubrir solo, tenía que buscar cómo resolverlas para que de esa manera su población, su pujanza y su economía tengan visión de futuro. Es ahí donde uno encuentra de que ese tipo de aprendizaje no es porque estábamos en la década de los 50 sin agua, sin luz, sin teléfono, donde se formaron los grandes planes como el Bohan y otros más. O sea, seguimos así. Seguimos así. De hecho, es más, no hemos terminado esta gestión aún gubernamental donde nos ha costado muchísimo al empresariado en todos sus ámbitos, y digo a nivel nacional, el hecho de hacer ver de que una visión de país también es posible si nos integramos y, por supuesto, si vemos de que la posibilidad que te puede dar el Estado no es en darte dádivas, ni plata, ni mucho menos. O sea, es en darte condiciones. Y eso ha sido algo lo cual Santa Cruz permanentemente lo ha tenido, creo que a lo largo de su historia, de la conectividad, la falta de comunicación, la falta de integración, y cómo lo subsanó. No, y fue increíble que no ha pasado mucho tiempo, tenemos nuevos diputados y senadores ya electos, y el sector productivo los ha reunido en un desayuno y le ha dicho, miren, esta es nuestra visión. O sea, Santa Cruz no ha dejado de pensar, su institucionalidad no ha dejado de pensar, y es evidente de que eso tiene una relación hacia la visión de futuro. ¿Cuáles cree usted que han sido determinantes esos factores que Santa Cruz continúe con esa visión? En la década donde estaba hablando de que se formó el Plan Bohan, eran 3 puntos. Uno de ellos era su vocación productiva de Santa Cruz. Los otros son también muy relevantes, pero en este caso la referencia a la vocación productiva de Santa Cruz. No estoy hablando solamente desde el ámbito primario, sino vocación productiva te integra absolutamente todo hacia adelante, y no estoy refiriéndome al agro específicamente. Sí. Es el todo. El todo. Entonces, en ese sentido, siempre desde esta región, lo que hemos manifestado ante el gobierno central, ante las autoridades locales y municipales, o sea, departamentales y municipales, es de que las referencias en políticas de Estado son clave. Y es ahí donde nosotros como generación presente, futura, como instituciones y demás, tenemos que haber percibido y heredado de que esa visión a largo plazo se llamaban políticas de Estado. Bien. Es lo que permanentemente hemos ido proponiendo a lo largo del tiempo y desde donde nos ha tocado a los gobiernos de turno. Y esas políticas de Estado involucran, por supuesto, el hecho de tener una relación en la cual el Estado tiene que ser amigable con el empresario, productor, cuentapropista, lo que usted quiera. Tiene necesariamente que llevarse a que las reglas del juego sean equitativas para todo y, por supuesto, respetarse lo fundamental, que es la seguridad jurídica, en todos los ámbitos. Bien. Esa visión de Santa Cruz también nosotros como universidad hemos recibido como herencia y como legado. Nos creó el sector empresarial hacía 41 años a la UPSA. Y me gustaría conocer su visión sobre la relación universidad-empresa. ¿Cuál ve que son las debilidades todavía y cuáles cree que son las fortalezas y cómo podemos avanzar en esta relación academia y empresariado? Si bien desde la Federación hemos ido trabajando permanentemente en una relación con las universidades y una integración en visualizar a Santa Cruz como un hub de conocimiento y de universidades, o sea, una Santa Cruz como metrópoli universitaria que sea un referente a nivel Latinoamérica y a nivel mundo también, por las potencialidades que tenemos acá, la conectividad, la cercanía, lo que usted quiera. Eso es algo lo cual desde el empresariado y en conjunto con las universidades privadas se ha aportado como visión, o sea, como una visión país y una visión regional. Pero en específico, la relación que tiene la UPSA con la CAINCO, en este caso, el aporte que dio
el empresariado en el momento clave para que se tenga la formación de la UPSA fue fundamental. Sí. Porque se integró una visión de necesidades con una visión de oportunidades. Y en ese sentido, todo este camino fue transitado a través de poner los mejores profesores, los mejores planes y la mejor visión, como en este momento, hace un momento atrás conversábamos, la visión futura que creo que es al 2035. 2034. O 34 que tienen, y esa es la clave, siempre visionar a futuro. Bien. ¿Y qué cree usted que ya como región nos hace falta para poder lograr una mayor cohesión con el conocimiento que se genera en la academia, con el sector productivo y que eso evidentemente genere mayor prosperidad para Santa Cruz? Va a parecer algo político lo que voy a Sí. decir, ¿Ya? pero lastimosamente es una realidad. Cuando hablamos de universidades privadas, del sector empresarial, cuando estamos hablando de que entre ambos tenemos la claridad de cómo formular una gran Santa Cruz metrópolis universitaria, con lo que necesitamos autoridades. ¿Ya? Autoridades de este municipio, de los otros municipios que ya no solamente son Santa Cruz y departamentales, las cuales entiendan que entre todos tenemos que empujar para que desde el Estado central se desprenda toda esa cantidad de... tenemos que tener autodeterminación en las necesidades que tenemos. Entonces, desde el Estado central tiene que desprenderse para que pueda Santa Cruz, con esa cantidad de normativas, legislaciones y todo lo demás de autodeterminación, poder tener la base y el sustento para que podamos, entre los privados, en conjunto, con municipio y departamento, poder conjugar todo ello. Al empresariado, las universidades privadas, no nos falta nada. Nos sobra, de hecho, nos sobra ímpetu, nos sobra voluntad, nos sobra conocimiento, nos sobra visión. Pero lastimosamente, cuando vemos una ciudad la cual no te brinda un montón de necesidades, las cuales son básicas para que un extranjero venga a estudiar acá, para que un estudiante que viene de los pueblos tenga las condiciones de poder moverse, vivir, comer y todo lo demás en Santa Cruz. Y adicionalmente a ello, tenemos también otras competencias que son del Estado central, como por ejemplo la seguridad hacia esos estudiantes y otras más como migración, etc. ¿Qué necesitamos? Mejores gobernantes. Muchos de los que están acá seguramente han votado, si no fue su primera vez, fue su segunda vez. Entonces, evidentemente, nos hace un llamado a usted a que votemos con responsabilidad y elijamos autoridades con responsabilidad. ¿Qué deberíamos nosotros observar como en esas nuevas autoridades? ¿Qué detalles debemos observar para elegir bien entonces? Que no haya populismo. O sea, lastimosamente uno de los cánceres más importantes, y no lo digo en Bolivia, lo digo en todas las regiones, ha sido el creer de que solamente con dádivas vas a poder salir adelante como persona. O sea, el populismo es uno de los cánceres más importantes que ha habido durante décadas en los distintos países y nos tocó vivirlo en Bolivia. Ojalá que nos tocó, que no nos siga tocando vivir en Bolivia. Porque en este caso en particular, la iniciativa privada, el hecho de que tengas lo que mereces, recibís en base a tus oportunidades y tu esfuerzo que le estás dando, repliquémoslo en todo. Pero ahí vas a necesitar, lógicamente, de que las autoridades de turno también tengan el respeto y la responsabilidad, no solamente de haberlo propuesto en sus planes, sino también el compromiso de que se ejecute. Y ahí, como sociedad, tenemos que estar velantes, tenemos, por supuesto, también que ser los que demandamos de que eso se cumpla, porque al final del día es para todo. A ver, si yo le pregunto 3 grandes necesidades del departamento para su prosperidad, y la podemos definir, podríamos, en grandes sectores. Todo lo que es infraestructura, energía, conocimiento, capital humano. Así es. ¿Usted con cuál se quedaría? ¿Cuál pone el número 1? ¿Cuál sería el número 2? ¿Cuál sería el número 3? ¿O las 3 como número 1? No. Primero que nada, si bien las 3 son en los top relevantes y es difícil decir cuál primero, cuál después, claramente, y lo digo ahora, no es que el conocimiento sea menos importante, pero la infraestructura es vital. La infraestructura es vital y la infraestructura es en todos los ámbitos, aéreos, portuarios, caminero,
por supuesto viales y también en trenes, ¿no? O sea, la conectividad. Esa conectividad a ver, el mejor ejemplo es Santa Cruz. Santa Cruz, hasta que llegó a tener la mayor cantidad de red de caminos y conectarse lo mayor posible, fue de que le dio posibilidad a que el agro siga avanzando, de que la industria se conecte. Sí. Cuando hubo industria y había, por supuesto, también la conectividad, es que se pudo exportar y se pudo también integrarse con Bolivia. Correcto. ¿El conocimiento tiene que acompañarlo? Por supuesto que sí. Perfecto. Porque el conocimiento va a ser el soporte que te va a dar cabalmente el hecho de que al tener estos nuevos ámbitos donde vas a poder transitar, vas a tener que aplicarlo para que puedas producir más y mejor. Y no me refiero al sector primario, me refiero a todo nuevamente, a todos los ámbitos económicos. Y por último, el tema de la energía sí es importante, pero gracias a Dios también la tecnología y el conocimiento ha avanzado como para ver de que hay tecnologías alternativas en energía con las cuales podemos ir paliando las necesidades, lastimosamente, de que quienes fueron elegidos anteriormente nos han dejado como falencias, ¿no? Entonces, grandes mensajes de esta segunda parte, y vamos a entrar a la última, es, primero, la importancia de saber elegir bien. O sea, tenemos como ciudadanos la responsabilidad de elegir bien y no debemos deslindar esa responsabilidad, evitando el populismo. Segundo, usted mencionaba también la importancia de el conocimiento acompaña la infraestructura y la energía, pero es fundamental una buena conectividad. También usted mencionó efectivamente que Santa Cruz se ha ido forjando, pero es gracias también a las personas que han ido pensando siempre a futuro y con optimismo. ¿Algo más que quizás usted quiera destacar? En ese sentido, fuera de las personas, es cabalmente la capacidad organizativa que tiene este departamento. Bien. En todos los ámbitos. Desde donde me toca, lógicamente, hablar en la capacidad organizativa de las instituciones, porque eso nos permitió tener acceso a conocimiento, información, a tecnología y otras tantas más que como persona sola era casi imposible. Usted retrata un poco ese modelo de desarrollo productivo cruceño que tanto se habla con algunas características. Y voy a entrar ya a la última parte de nuestra conversación para luego pasar con unas 3 o 4 preguntas de nuestros estudiantes. Vamos a entrar a un detalle más personal y que usted nos cuente cómo es su día a día, qué aspectos usted valora de ese día a día y cómo trabaja usted su liderazgo interno y el servicio interno. Siempre el hecho de las autocríticas que me hago nunca son las mejores, lastimosamente, con el tiempo que uno debería pasar con la familia. Yeah. Sin embargo, el tiempo que uno le puede otorgar necesariamente, y es aunque trillado, etcétera, tiene que ser de calidad, no es tan fácil. No es tan fácil. Sí. Porque en mi caso tengo 3 hijos, Mariana, Lisa y Aarón, el menor. Cada uno tiene carácter distinto, cada uno tiene ideas distintas, o sea, son un mundo aparte. Claro, me imagino. Cada uno de ellos. Y cada uno de ellos, por supuesto, a pesar de que necesita un grado mayor o menor, no digo de atención, sino principalmente de guía. Y todo esto son desafíos permanentes y del día a día y uno no termina de aprender. Y por supuesto, cuando uno tiene que integrar ese pequeño espacio con este otro mundo, el cual es el que siempre lo va a traer y lo va a absorber, que es el trabajo, las instituciones, los compromisos y demás, cuesta equilibrar, cuesta bastante. Y el tiempo se pasa lastimosamente. Usted mencionó que los padres, y aquí hay muchos profesores, todos somos parte del consejo académico, todos somos parte también del grupo de docentes, guía. ¿Cómo usted define una persona que es guía para otros? La guía no necesariamente es solo parte del liderazgo, sino la guía tiene que estar conformada por misión, visión, valores que típicamente uno los pone en la empresa, pero en lo personal también los tiene que tener. En lo familiar, por supuesto, con mi esposa, que es en gran medida lo fundamental en el equipo, es el número 10 del equipo, Mariana, es compartir todo eso, lo que mencionamos anteriormente, y la guía que tiene que darles uno a los hijos es con el ejemplo. La coherencia. La coherencia y, por supuesto, también las herramientas las cuales van a estar a su disposición de ellos, ¿no? Que uno puede otorgarle. Y en esa guía, por supuesto, puede mencionarle, puede darle la visión, puede darle
la lógica de por qué pudiera pasar el hecho de que necesiten o se puedan formar o se puedan, es más, en sus relaciones personales, cuando ya a uno le pasó, por ejemplo, el hecho de que pensaba de que era una amiga de toda la vida, que nunca iba a pasar nada, y te Claro, digo por atrás, claro, porque ya uno como padre ya lo vivió, ¿no? O sea, claro, y si no lo vivió, ya lo vio. claro. Y esa Este, guía no es tan fácil, ¿no? no Porque, es tan claro, porque a fácil. veces quiere uno imponer sus opiniones, Y ¿no? esa es la guía. O sea, no es la imposición. Con la imposición no va a avanzar nada. Por más de que tengas a alguien en la familia, en este caso cualquiera de tus hijos, de que sea con un carácter más dócil, de que uno que sea muy fuerte, como lo tengo, Mm, eh, no es con la imposición, es con la guía. Ahora, si lógicamente pasa algo, lo cual vos dentro de el consejo que le diste pasó, ahí inmediatamente tiene que venir la voz de la reflexión y nunca el te dije. claro. No. Analicemos por qué pasó, Ujú. porque es la forma del aprendizaje. Muchos de los estudiantes cuando hacemos las preguntas motivacionales, nos dicen que esta generación le hace falta referentes. En mi generación los referentes eran muy evidentes, eran familiares muy cercanos. Pero hoy día los referentes quizás están en las redes, son los influencers, son otro tipo de referentes. Quizás sentís que hay cierta como una crisis de referentes de buenos valores para la juventud actual. ¿Y qué sugerirías que podríamos hacer? Con la cantidad de información que se transmite en las redes y que consumimos día a día, y particularmente los jóvenes consumen día a día, por supuesto que es muy difícil el hecho de visualizar cuáles son los referentes que van más acorde a mis valores y principios. Ok. Porque ahora hay un bombardeo generalizado, ¿no? Sí, Y con un consumo micro de segundos, los cuales llama o no llama la eso es atención. verdad. Entonces, sí es necesario el poder plantear referentes indistintamente de cuál es el ámbito que vaya a desarrollar con cada persona, pero los referentes a nivel local, regional, boliviano, mundo, no es de que emergen todos los días, Mm. y creería yo de que en ese sentido, algo lo cual no es fácil enseñarlo porque no puede ser una materia de universidad, por Sí, ejemplo, pero sí potenciar en los colegios los valores. Y bien. los valores principalmente de que estén muy afianzados, no digo en la religión, sino en la creencia que tengan. Sí, valores universales. Así es. Esta última parte es un poco interesante porque yo te digo una palabra y a mí me gustaría que sobre esa palabra o definición me comentes brevemente lo que opinas. Santa Cruz, Visión, Bolivia, esperanza, familia, fundamental, vida institucional aporte con desprendimiento. y por último, la relación universidad-empresa. Sí, es con una palabra un poco complicado, pero obligatoria. Bien, bueno, un aplauso para Oscar Mario, por favor. Muchas gracias. ¿Podemos tomar preguntas del público, por favor? 3 o 2 que existan. Muchísimas gracias. Sí, aquí tenemos a John y a Rupert. Gracias. Primero, buenos días. Quería, primero que nada, preguntarle si usted tiene experiencia invirtiendo y si es así, ¿cuál es el siguiente paso después de la primera gran inversión que uno hace monetariamente hablando? Sí, inversión, claro. Por supuesto, tengo experiencia en lo personal. Siempre me consideré alguien arriesgado en ese sentido. No siempre fue bien, por si acaso. Y yo creo de que, lo dije hace un momento, o sea, cuando uno desarrolla o cuando uno genera una inversión, apuesta mucho. No solamente apuesta capital, apuesta su sueño, apuesta su visión, apuesta incluso también la misma confianza que uno tiene en uno como persona y en las personas las cuales también lo rodean a uno, y por supuesto le dan siempre el mejor ímpetu y el mejor aliento, pero no necesariamente esto se siente bien cuando uno fracasa. Lo que no hay que tenerle miedo es al fracaso. Y la próxima inversión, o donde uno debería, por supuesto, invertir,
es donde la cantidad de datos que uno pueda contrastar y pueda contrarrestar con lo que está pensando, es donde le diga de que va a ir la menor posibilidad de falla. Que no quiere decir que no falle. Por supuesto que puede fallar, pero tiene la menor probabilidad. Y hay algo lo cual, digo, en este momento la realidad boliviana nos tiene que dar un complemento muy importante. La contabilidad hoy, en este momento, no solamente es importante, sino que también es insuficiente. La contabilidad tiene que ir acompañada por presupuesto, tiene que ir acompañada por finanzas sólidas y necesariamente también con una capacidad de un ejercicio bancario, el cual, haciendo los análisis correspondientes, pasen el hecho de plantear esa inversión. Si estos componentes no lo vemos, estamos fritos, porque la realidad que nos está tocando vivir ahora es una realidad totalmente distinta de la que eran hace 3 años atrás, con una estabilidad que no era real, pero al final del día hoy tenemos desafíos completamente diferentes. Gracias, John. Bueno, primeramente buenos días. Muchas gracias por compartir sobre su experiencia y tan valiosa información para nosotros como universitarios. Mi pregunta va más desde el punto en el que nos encontramos nosotros como estudiantes. Basándome en su experiencia como emprendedor y rescatando de los mensajes que nos quiso dejar esta mañana, es más que todo cómo podemos nosotros empezar a establecer procedimientos cuando estamos emprendiendo en el tema o aspecto de trabajo en equipo. Ahora mismo yo estoy emprendiendo con un equipo que en realidad es muy multidisciplinario, por así decirlo, que es muy importante, pero creo que es un poco complicado empezar a establecer procesos para optimizar más los trabajos que realizamos. Sí, o sea, los dos aspectos que se mencionó son clave. Uno, procedimiento, es fundamental, porque no hay equipo multidisciplinario de que tenga un gran aporte o tenga la posibilidad de llegar a concluir metas si es de que no se tiene procedimientos los cuales sí o sí tienen que estar medidos por los KPI. O sea, los procedimientos tienen que tener un objetivo y esos tienen que estar reflejados en los índices, en los KPI. Para ello uno formula ya una estrategia, por supuesto. Y el procedimiento como tal simplemente es la guía para lo que tiene que terminar pasando, pero los objetivos como tal que hay que plantearlos finos y firmes, y repito, finos y firmes, tienen que estar lo más apegado hacia lo que es llegar al objetivo del KPI y firmes en que no pueden tener desviación de cambios permanentes en el proceso, que esa es otra de las grandes falencias también que nos ha tocado a todos los emprendedores. Pensar de que se nos ocurrió tu idea y la metemos, vimos otra cosa, nos distraemos, metemos otra vez. No, o sea, tiene que ser firme, hay que mantenerse sobre la línea, lo cual uno se ha trazado, por más de que en el momento pueda ya hacer una valoración para ver si realmente era el camino adecuado, por supuesto, ¿no? O sea, no va a seguir como burro solamente el camino sin darse cuenta, ¿no? Si va a llegar o no va a llegar, pero para eso están los indicadores. Muchísimas gracias. Un aplauso a Oscar Mario Boteniano. Muchas gracias. Muchas gracias.